Amén, gloria a Dios. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos, a su programa Jesús ama a los niños. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a iniciar esta cápsula el día de hoy con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y pues ya nuestras hermanas han estado dando algunas cápsulas de algunos hombres, ¿verdad?, de Dios. Hoy nos toca a nosotros ver otro más, pero primeramente les damos la más cordial de las bienvenidas y les invitamos a que se queden con nosotros, inviten a sus primos, a sus vecinos, todos los pequeñitos, porque este programa es especialmente para los niños, pero también en esta semana lo estamos haciendo por la Semana de la Juventud. Como ustedes saben, cada año así pues ya está uno preparándose para el Congreso de los Jóvenes. Casi ya está uno ahí, pero pues por la contingencia no se puede. Pero queremos hacer este programa de esta semana especialmente para la juventud, pero también para los pequeños, también para los hermanos adultos. Entonces así invitamos también a todos los jóvenes que puedan estar con nosotros. Quédese con nosotros. Soy la hermana José, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Carlos. Quédense a ver esta transmisión para sus vidas. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos pequeñitos. Mi nombre es Brenda y les invitamos a que se queden con nosotros, a que sintonicen este programa, edificación para sus vidas, y que el Señor les bendiga. Bueno, pues así, una honra a la gloria del Señor, poniendo vidas en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial, lleno de gracia, de bondad y misericordia, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú el que tomes el control de la vida de pedimos que la ayudes, Padre bendito, que pongas tu mano poderosa sobre ella, pero también te pedimos, oh Dios, que apresures los pasos de los que han de ver a través de este medio, el programa. Dispón los corazones, niños, las niñas, los jóvenes, Dios bendito, nuestros hermanos adultos, Padre de la gloria, pon en el corazón, oh Dios, el que queramos alimentarnos de la palabra del Señor. Solamente es una hora en la cual nosotros vamos a estar trayendo tu palabra, Señor, para que cada corazón, cada vida pueda satisfacerse de esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Santo Espíritu, muévete en cada corazón, en cada vida, suple las necesidades, sana a los enfermos. Si alguno está triste, Señor, convierte esa tristeza en alegría. Señor, yo te pido en esta hora que obres a favor de todo tu pueblo, de todo aquel que te necesita. Tómanos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Bueno, pues como es la Semana de la Juventud, pues unos coros acerca de jóvenes, porque ya lo dijimos hace unos momentos, esta es la Semana de la Juventud. Entonces queremos cantar pues unos coros, pues animar. No se celebró este año el Congreso, pues también a pesar de todo ello, pues también podemos nosotros darle la honra, la gloria a nuestro Señor Jesucristo desde nuestras casas. Amén. Y vamos a cantar esos coros que dicen: joven, recuerda a tu Creador. Amén, gloria a Dios. Dice así: joven, recuerda a tu Creador en los días de tu juventud. Joven, recuerda a tu Creador en los días de tu juventud. En aquel día, cuando Cristo venga, pueda llevarte a su mansión. En aquel día, cuando Cristo venga, pueda llevarte a marchado juventud de Jesucristo, nunca pierdas la visión. Lucha contra Satán, ese es el lema del cristiano en la oración. Confiad en el Señor, en cada triunfo cantaré nueva canción.
pero pues más adelante vamos a entonar otras alabanzas. Vamos a entonar más adelante otras alabanzas. Pues gracias a Dios porque el Señor nos permite en esta tarde estar aquí para poderles compartir la palabra del Señor. Ya el día lunes nuestras hermanitas Liz, Bel y Ami pues vieron los personajes de la Biblia como es Daniel. Ellos fueron los que de alguna manera presentaron la vida de estos personajes. El día de ayer nuestra hermana Dama y nuestro hermano nos hablaron acerca de Samuel, un profeta de Dios, y como nos decían ellos, el último de los jueces. Posteriormente recordamos que fue nombrado ya Saúl como rey. Ahora nosotros vamos a ver con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo a otro personaje muy importante. Estamos viendo personajes de la Biblia jóvenes. Precisamente por eso nuestras hermanitas vieron acerca de Daniel y sus amigos, y nuestro hermano Ian y nuestra hermana Dama vieron Samuel también, porque recordemos que desde su niñez fue llevado a la casa de Dios para ministrar. Amén. Ahora nosotros vamos a ver a un personaje que es, ¿cómo se llama el personaje? Timoteo. Vamos a ver a Timoteo con la ayuda del Señor, este personaje muy importante en cuanto a la predicación de la palabra del Señor. Porque nuestros hermanitos nos han hablado. Pero hoy vamos a ver a un personaje del Nuevo Testamento. Amén, Dios. Pues así también vamos a aprendernos algunos textos. Entonces, nuestro hermanito Carlos va a decir un texto. Hani no pudo estar con nosotros porque se encuentra enferma. Entonces yo voy a decir el texto que le correspondía a nuestra hermana Hani. A ver, Carlitos, tu texto. El niño a su camino, aun cuando fue de viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Amén, gloria a Dios. Pues hay un texto aquí que nos habla, ¿verdad?, que desde pequeños debemos instruir a los niños en el camino. Y como dice aquí el texto, y aun cuando fueren viejos, no se apartarán de él. Ahora el texto que le correspondía a nuestra hermana Hani, que es 2 Timoteo 3:15, lo voy a decir yo. Dice la palabra del Señor: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 3:15. Amén. 2 Timoteo, mis amados hermanos. Ahora le corresponde el texto a nuestra hermana Brenda. Bueno, el texto que a mí me tocó es: ninguno tenga ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. Me lo aprendí, hermanos, no vayan a creer que lo estoy leyendo. Dios, aleluya. Bueno, pues con la ayuda de Dios, yo también me tocó aprenderme un texto con la ayuda de Dios. Lo voy a decir. Dice así la palabra del Señor: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Limpio invocan al Señor. 4:22. Amén, gloria a Dios. Con estos textos, el día de ayer y el día lunes, nuestros hermanos también han estado dándonos otros textos como el de joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, y otros textos más que se refieren a la juventud. Pues nosotros escogimos estos porque los tres son de Timoteo, son los textos que el apóstol Pablo le aconsejaba a Timoteo. Bueno, vamos a primeramente pues a orar para que el Señor sea el que nos guíe en esta lección que vamos a aprender todos juntos, mis amados hermanos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Nos ponemos en las manos de nuestro Señor para que sea Él el que nos dé de su gracia, de su ayuda, y que esta lección sea de grande bendición para todos los que a través de este medio nos ven. Bendito Dios, lleno de gracia, de bondad y de misericordia, delante de tu presencia, Señor, porque sin ti no somos nada.
nada, Padre bendito, sin ti no somos nadie. Oh Dios de la gloria, y nuestro anhelo y nuestro deseo es servirte con todo nuestro corazón, hacerlo para ti, Señor, en esta hora, oh Dios bendito. Toma mi vida, la vida de Brenda, de Carlitos, que vamos a exponer tu santa y bendita palabra, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que se cumpla el propósito por la cual ha sido enviada en cada niño, en cada adolescente, en cada joven, en cada adulto, Señor, en todo tu pueblo, Padre bendito. Danos de tu gracia para poder compartir esta palabra con humildad, con sencillez, ya que todo lo que somos queremos es darte honra, gloria y alabanza. Nos ponemos en tus manos poderosas, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe. Ayuda, Señor, para que sea de edificación y de bendición para todos los oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, les invito a que abran sus sagradas escrituras. En primer libro de Timoteo, en su capítulo 1, y le vamos a dar lectura el verso 1 y el verso 2. Amén. Y lo vamos a hacer unidos. Dice así la palabra del Señor. De los que están en casita también tomen sus sagradas escrituras y lea con nosotros la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de y del Señor Jesucristo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pues fíjense que, bueno, como ya vimos aquí, hay dos cartas dedicadas a Timoteo. Amén. Entonces vamos a ver este personaje que es Timoteo, pero le hemos puesto a nuestro un joven ministro. Amén. Un joven ministro, porque vamos a ver aquí cómo fue la vida. Primeramente vamos a ver lo que son, pues, la familia, el linaje de Timoteo. Y bueno, como podemos ver, más adelante nuestra hermana va a estar leyendo, pero bueno, como podemos ver, Timoteo, dice la palabra del Señor, que su padre era griego, no era judío. Aquí vemos al papá de Timoteo. A Timoteo, pues aquí Brenda lo hizo muy grande, ¿verdad? Para que todos lo puedan ver claramente. Pero bueno, aquí es un dibujo, pues, para los pequeños, representando al papá de Timoteo. No sabemos su nombre, solamente sabemos que era griego. La palabra del Señor no lo dice, pero dice que era griego. Aun cuando en la palabra del Señor ahí dice que, como ya no se menciona más, probablemente el papá de Timoteo pues ya había fallecido. Entonces, de lo que sí nos habla la palabra de Dios es de la mamá de Timoteo, que se llamaba Eunice, y su abuelita, que se llamaba Loida. Estas dos grandes mujeres fueron las que encaminaron a Timoteo en el camino del Amén, Señor. gloria a Dios. Ellas, dice la palabra del Señor, que juntamente vivían en Listra. Ahí era la ciudad donde ellos vivían. De ahí, pues, Timoteo, de alguna manera, ya vimos que su papá era griego nada más. Entonces Timoteo tenía ambas nacionalidades. Era judío porque su mamá era una mujer judía piadosa, su abuelita también, pero el papá era griego. Entonces ambas personas tenía las dos nacionalidades, era griego y era judío. Y fíjense algo muy, ¿cómo se podría decir? Pues muy curioso, que de ahí es que cuando Pablo lo circuncida, porque él no estaba circuncidado. Pablo lo circuncida, ¿por qué? Porque como era griego, entonces, y él iba a tener que ir a todas partes a acompañar a Pablo en las sinagogas para predicar la palabra del Señor, ir a las iglesias, entonces tenía que ser circuncidado a causa de los judíos, porque ven que ustedes que los judíos eran muy celosos, ese era el pacto que tenían con Dios en cuanto a la circuncisión. Entonces, para que de alguna manera
Timoteo no tuviera problemas, Pablo lo tuvo que circuncidar. Pero también algo muy importante, que al tener las dos nacionalidades, tanto griego como judío, pues era algo mucho mejor que le ayudaba en lo cual él tenía o iba a empezar a realizar juntamente con Pablo. No olvidemos, no sabemos más de él. Su madre se llamaba Eunice, su abuelita se llamaba Loida, mujeres importantes en la vida de este joven Timoteo, importantes piezas para su vida espiritual. Y bueno, pues a continuación nuestra hermana Brenda nos ha de hablar de las características de Timoteo. Le dejamos el lugar a nuestra hermana. Amén. Voy a invitar a Carlitos a que pase por aquí porque me va a ayudar con el tema. Pero vamos a ver niños, pequeños, grandes, que todos tenemos características diferentes. Pero antes de empezar, les voy a invitar a que abran sus sagradas escrituras en Hechos, su capítulo 16, en su versículo 1 y 2. Hasta el 3 también. Les voy a invitar a que abran sus Biblias allá desde casita. Díganle a papá, mamá que les ayude si aún no saben leer, y si ya saben leer, pues les invito a que abran sus sagradas escrituras. Y voy a dar lectura, le voy a invitar a mi mamá que me ayude también, en Hechos, en su capítulo 16, en su versículos 1, 2 y 3. Dice así la bendita palabra del Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, aquí ya está un poco, ven Carlitos, aquí ya está un poco de lo que nos estaba comentando la hermana José, de que su padre era griego, su madre era judía, y bueno, acá ya lo podemos ver. Pero como les venía yo diciendo, todos en esta vida tenemos características que nos identifican, que podemos decir, a ver, Carlitos, una característica de alguien que tú digas, esta persona es así, por eso. A ver tú, una característica tuya, algo, una cualidad que dices tú, esto es lo que a mí me identifica. ¿Pero de qué? Sí, mira, por ejemplo, yo digo, pues a mí me caracteriza que soy enojona, por ejemplo. Tú, tuya. Que a veces lloro, a veces me enojo. A veces te enojas. Bueno, esas son características a lo mejor negativas, pero una característica buena, algo bueno que digas, yo soy así. Es berrinche. No, pero ¿cuál es una característica? Por ejemplo, ¿sabes una característica buena que tú tienes? Es que eres compartido, te gusta compartir. Entonces es una característica buena contigo. Que también te gusta cuidar a tu hermanita, es otra característica buena. Y a mi hermanita si la quieren pegar. Exactamente, también puedes tú defender a tu hermanita. Pues así como Carlitos nos comparte algunas de sus características de él, así Timoteo también tenía características. También podemos ver las características físicas, por ejemplo, podemos decir, o puedo ayudar a mi hermanita por si alguien ya casi la toca, yo me puedo aventar, ¿no? Pues sí, podría ser también. Pero entonces, como les venía diciendo, también hay características físicas. Por ejemplo, dicen, aquella persona es muy alta, y te identifican, ¿no? Porque tú eres muy alto o porque eres muy delgado. Por ejemplo, tengo a mi hermana que es muy delgada y siempre dicen, es que mi hermana es muy delgada, ¿no? Entonces es una característica que a uno lo identifica. Pero vamos a ver que al igual que cada uno de nosotros, esas características nos identifican, también a Timoteo tenía características que lo identificaban. Y vamos a ver que, acá vamos a ver, que dice la palabra del Señor, que cuando él empezó a ministrar con Pablo, él era aproximadamente de 20 años. Bueno, esto no lo encontramos en la Biblia que diga que aproximadamente 20 años, pero sí la historia, comentaristas que investigan dicen que aproximadamente tenía 20 años. Entonces podemos decir que verdaderamente era muy joven. Entonces, a tú que nos estás viendo, que si a veces te dicen, pero este es muy chico para que colabores, o para que cantes, o para que dirijas, o para que prediques a alguien,
No, hermanito, no, tú tienes esa capacidad, si Dios ya te dio esa inteligencia, ese don de que tú prediques su palabra, hazlo, pero siempre y cuando recordemos que también tú debes prepararte, debes saber de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que tú la puedas compartir. Así también Timoteo le decían que era muy joven, los de Listra lo veían y decían que está muy joven para que él ya esté ahí con Pablo y ya quiera predicar. Pero esa es una característica buena, como dice la palabra del Señor en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, en tu juventud, aprovecha, habla de Cristo, trabaja para el Señor, sírvele con todo tu corazón, sírvele con todas tus fuerzas y adelante, hermano. También vamos a ver que él era de buen testimonio. Qué importante es ver que esta cualidad estaba en la vida de Timoteo. Y no lo decía él, ay, es que yo soy de buen testimonio, mírenme. No, yo me siento hasta en las primeras bancas y asisto a todos los cultos, a los ayunos, ofrendo, diezmo, ayudo a los pobres, y bueno, a lo mejor él mismo se alababa y sacaba toda su lista. No, mis amados hermanos, él dice la palabra del Señor que los demás le decían a Pablo, mira, él es un joven de buen testimonio, él está consagrado al Señor, él te puede ayudar, él te puede colaborar. Qué bonito es que hablen así de nosotros. Amén, gloria a Dios. No seas tú el que diga eso, sino los demás, a través de tu testimonio, ellos puedan decir, pues mira este joven, mira esta señorita, ella puede colaborar contigo, él puede colaborar contigo porque tiene cualidades buenas. Hermoso será que también se refieren a nosotros, al igual que se refirieron a Timoteo. Vamos a ver que tenía una fe genuina, no una fe fingida, no aquella fe que solamente aparenta, o que a lo mejor hay jóvenes, pequeños, adultos, de todas las edades, que a veces solamente decimos que creemos en Dios, mas sin en cambio no hemos vivido una experiencia personal con Él. Dice la palabra del Señor que su abuela Loida y su mamá Eunice le predicaban la palabra, le enseñaban, y entonces ¿qué pasaba? Él aprendió todo Amén, eso, todo gloria lo que al Señor. Su abuela y su madre le enseñaron, él lo aprendió, él lo guardó en su corazón. Pero no solamente eso, sino que también, ya vamos a ver todo, vamos a ir viendo cómo también él lo puso por obra. ¿Por qué? Porque después ya predicaba, aún a pesar de todas las adversidades que él encontró en su vida, acompañando a Pablo y posteriormente ya él encargándose o siendo pastor en una iglesia, cómo él dio testimonio hasta esa edad de que había aceptado a Cristo en su corazón. Entonces tenía una fe genuina. Amén. También vamos a ver que era obediente. ¿Por qué? Vamos a decir, bueno, pero la palabra donde dice que Timoteo era obediente. La palabra del Señor dice que él iba a todos los lugares donde Pablo lo mandaba. Él iba, no decía, ay, Pablo, es que está muy lejos, mira cuánto tiempo tengo que caminar, no, mira, es que yo tengo que trabajar, no, es que, y no ponía él tantos pretextos como muchos jóvenes, como muchos niños, como luego Carlitos le digo, oye, Carlitos, ve por esto, ay, tía, es que mira, está hasta arriba, yo me voy a cansar demasiado. No, Timoteo no decía eso. Si Pablo lo mandaba, Timoteo iba. Que sea también así nuestras vidas, que cuando el Señor nos llame para algún trabajo, estemos, te diga, a ver, joven, dirige 2 alabanzas, diga, amén, gloria a Dios, que el Señor use mi vida. O que si alguien te pide que colabore, estés siempre presto y obediente para la obra del Señor. Pues sí, vamos a dejar el lugar a nuestra hermana José, que sigue con el tema. Pues que el Señor les bendiga. Bueno, amén, gloria a Dios. Quiero darle lectura en la parte donde nos habla de lo que nuestra hermana Brenda nos está hablando acerca de la fe. Y está en 2 Timoteo, en su capítulo 1, en el verso 5. Dice 2 Timoteo 1, en su versículo 5. Dice así la palabra del Señor: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pues que nos da gozo
que de alguna manera nosotros, o los jóvenes que nos están viendo, los jóvenes que nos están escuchando, pues quieran ser como Timoteo, que podamos ver, porque a veces luego les decimos a los niños, a los intermedios, pues sigan las pisadas de Cristo, aprendan de Jesucristo, pero a lo mejor a veces dicen, no, pues Jesucristo está en el cielo, pero hoy vamos a hablar de alguien que anduvo igual que nosotros, un ser común y corriente a nosotros, que ya no tenía papá, que solo fue educado espiritualmente por su mamá y por su abuela. Fíjense que a veces como jóvenes atiendan a los consejos de los abuelitos, porque a veces luego la abuelita va a la casa, ya no han ido al culto, vayan al culto, esfuércense. A los jóvenes se les dice, ve al departamento juvenil, apoya, mira, no, yo no me gustan los jóvenes, ay, mi abuelita ya viene siempre con lo mismo. A veces piensan, como ya está viejita, ya no tiene que hacer, ya más quiere que vayamos al culto. Pero fíjense que en el caso de Timoteo, él no fue así, él de lo contrario, dice aquí, que aprendió la fe que había en su abuelita, en su mamá y posteriormente él también, en ese camino del Señor. Él es de pequeño, por eso Carlitos nos enseñaba el texto de y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese texto verdaderamente fue hecho en la vida de Timoteo. ¿Por qué? Porque él de pequeño fue instruido por su abuelita, por su mamá, y cuando llegó Pablo ahí a Listra a predicar la palabra del Señor, él atesoró esa palabra en él. Y como lo decía Brenda, qué bonito es cuando los demás dan testimonio de nosotros. Los de Listra, los de Iconio, los hermanos recomendaban a Timoteo como un buen colaborador para Pablo. Eso es muy hermoso. Entonces ya vimos 2 puntos. Nuestro primer punto fue datos en cuanto a su familia. Nuestro segundo punto fueron sus características, que era muy joven cuando Pablo se lo llevó como colaborador. Amén. Era aproximadamente de 20 años, que era de buen testimonio, que los hermanos de Iconio y los hermanos de Listra lo recomendaron. Y ya vimos aquí en 2 Timoteo 1:5 que dice que la fe de él era genuina. Era una fe verdadera, no era una fe de esas que solamente de pronto te animan a hacer algo y después vienen las pruebas, las luchas, ay no, pues ella no está conmigo. No, cuando tenemos una fe verdadera, genuina, pase lo que pase, venga lo que venga, estemos firmes en el camino del Señor con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo también. Ahora vamos a ver el punto número 3, todos los consejos que Pablo le dio. Por eso es que Pablo le escribió 2 cartas, primero y segunda de Timoteo, 2 cartas que imagínense qué hermoso ha de haber sentido Timoteo, como claramente donde yo leí en el 1 Timoteo capítulo 1:1 que le decía, el hijo amado, hijo en la fe, era su hijo espiritual. Porque exactamente, se lo había llevado muy jovencito. Y entonces él había aprendido con Pablo. Vamos a ver el primer consejo que él le da y les invito a que vayamos viendo nuestras sagradas escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo 4:7. No lo cierren porque vamos a estar en los libros de Timoteo, en las cartas, porque ahí es donde Pablo le da las recomendaciones a Timoteo. Vamos a ver primero 1 de Timoteo, su capítulo 4, el verso 7, que dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Aquí le pusimos nosotros, desecha las fábulas. ¿Qué eran las fábulas? Acordémonos que muchos de los filósofos eran griegos. Entonces imagínense cuánta mezcla había en cuanto a doctrinas filosóficas. Por eso les decía, desecha las fábulas, desecha los cuentos, desecha las leyendas, desecha las filosofías que tiene la gente de por acá. La mitología griega, ¿no? También, exactamente. ¿Cuántos dioses ellos veneraban, ellos adoraban? Sí, imagínate, había en ellos filosofía, había cuántas religiones, idolatría. Demasiada cosa. Por eso yo creo que Pablo le decía, no, ten cuidado de esas fábulas, deséchalas, quítalas de tu vida. Y fíjense que aquí podemos aplicarla un poquito en los jóvenes, cuando a veces se van a otros lugares que no son de nuestra denominación,
Saben que a veces hay lugares en donde pues son muy, hay lugares que, ¿cómo se les llama? De la prosperidad, otros lugares que de la risa y que de cuántas otras cosas. Y a veces nuestros jóvenes, nuestros adolescentes quieren ir a ver, cosas que les llamen la atención, porque a veces les dicen, aquí mira, aquí bailan. Y un día un joven nos decía por ahí, ay no, yo quiero ir, porque ya voy escogiendo que me guste para poder sacarla a bailar. Y yo decía, ¿cómo? Es que eso no es algo que incluso viendo la vida de este Timoteo, pues nunca vimos que nos di aquí en la palabra del Señor que llegaron a la congregación y empezaron a danzar y a gritar, a aullar, o que ya Timoteo andaba tras una jovencita por ahí. Entonces el llamado a los jóvenes, manténganse en el camino del Señor, hagan caso como Pablo les dijo, desecha las fábulas, desecha las filosofías. El siguiente le toca a nuestra hermana Brenda. También dice que debemos ser ejemplo, dice, sé ejemplo. Vamos a ver en 1 Timoteo 4:12. Yo creo que pero vamos a recitarlo, bueno, vamos a leerlo. Dice así la bendita palabra del Señor: en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Imagínense cómo el apóstol Pablo le está dando el consejo a Timoteo y le está diciendo que él debe ser ejemplo de los creyentes. ¿Y en qué? Y no solamente dice, bueno, sé ejemplo ya, ¿no? Ya como que, pues ya en general, ¿no? No está dando las características, le está dando en lo que él debe ser ejemplo. Dice, en palabra. ¿Por qué en palabra? ¿Qué será que a lo mejor lo que pasa ahorita, ¿no? Que muchos empiezan a hablar y en la iglesia, en el templo, hablan de una manera, pero ya saliendo del templo, bueno, uno apenas está saliendo del templo y que empezamos a criticar o a hablar cosas que no debemos hablar. Debemos también a lo mejor a decir palabras que no edifican, como diría la palabra del Señor. Amén. Groserías, sí. Y cuántas cosas más se ven, y más luego a veces más en los pequeños, que muchas se refleja la educación que tienen en casa o la vida que tienen en casa y la vienen y la proyectan en el templo y empiezan a decir palabras que no convienen. Entonces acá el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo que tenga y que sea testimonio en sus palabras, en la conducta, es decir, de una forma ya, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, que a lo mejor son hijos de familia y se comportan de una manera en casa. También van a la escuela, pero ya llegan a la escuela y son completamente diferentes. Con los amigos del templo son diferentes, con los amigos de la escuela son diferentes. Y cada rol que juega el joven, como que tienen una personalidad diferente. Entonces, no, nosotros debemos ser intachables, dice la palabra del Señor, de guardar ese testimonio, esta conducta, que como somos acá debemos ser en todo. Amén, gloria al Señor. Que el Señor nos ayude, porque a veces más en la juventud es donde más ataca el enemigo en ese aspecto, ¿no, mami? Sí. Bueno, vamos a ver también en palabra, en conducta, en amor. Bueno, ¿ustedes piensan que el apóstol Pablo le está diciendo en amor para que se consiguiera a alguien, mami? No. Para que se casara, para que tuviera hijos, para que fuera feliz. No, sino del amor hacia todos los demás. No es decir, bueno, a lo mejor tener, por ejemplo, decir, bueno, a ti te amo, pero a ti no. Tú me caes más. Preferidos también, exactamente. Que no haya excepción de personas, sino que amar a todos por igual. Pero sobre todo, me imagino que el consejo también era que amara a Dios por sobre todas amén, las cosas. Amén. Y pues veamos qué hermoso es que Timoteo siguió este consejo. Luego sigue también que dice espíritu, fe y pureza, amén. O sea, que no ande a lo mejor como estábamos hablando, que habían cuántas religiones, cuántas deidades ellos adoraban y cuántas filosofías, que a lo mejor dijera Timoteo, bueno, como que no le entiendo acá la palabra del Señor, pues voy a ver al tal filósofo, ¿no? Que él me diga, a lo mejor él sabe más,
o voy a ir a tal iglesia. No hemos visto que andan de iglesia en iglesia, están diciendo, no, es que ahora sí ya encontré la verdad. Pero que no les hagan algo. Pero que no les digan que están mal porque ya se salen de la... No, es que ahí no había verdad, es que ahí los hermanos no había amor. Y bueno, y de iglesia en iglesia, religión, y al final de cuentas terminan todos confundidos, ya no saben cuál es la verdad. Debemos tener mucho cuidado para guardar esa fe en el Señor Jesucristo. Esa fidelidad, ¿no? Porque la fe se puede decir que se puede dar en fidelidad. Si de veras creemos en Dios y le amamos, esa fe es fidelidad a su palabra, a la doctrina. Y quiero aquí comentar rápidamente de una anécdota que se cuenta de una hermana que no se sentía a gusto en la iglesia, y lo que decía Brenda ahorita, que una cosa, que si vamos a cooperar, que no le gustaba, que si le vamos a hacer esto en el templo, no le gustaba. Era una hermana muy negativa, y entonces no le gustaba nada. Era una hermana muy especial. Seguido le decía al pastor, esto no me gusta, esto no me agrada, y bueno, pues como todo pastor trataba de sobrellevarla. Un día llega la hermana y le dice, hermano, me vengo a despedir de usted. Sí, hermana, ¿por qué se va de viaje? Que no, hermano, me voy de la iglesia. Ya aquí de verdad no me siento a gusto, yo aquí no me gusta como son, ya encontré la verdadera iglesia cristiana y me voy a ella. Y le dijo, hermano, pues hermana, ¿yo qué le puedo decir? Trató de convencerla, de hablarle, pero la hermana dijo, no, ya que encontré la verdadera iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia cristiana, ahora sí donde hay la verdad, me voy para allá. Y se cuenta que la hermana agarró, ya se iba, y el pastor le dice, hermana, dice, pero le voy a decir algo. Dice usted que ya encontró la verdadera iglesia. Mejor no vaya, porque la va a ir a echar a perder. Y verdaderamente sí, porque a veces queremos una iglesia a nuestro gusto. Perfecta, ¿no? Vale. Pero el problema no es la iglesia, el problema somos nosotros. Mejor como joven, como adolescente, como hermano adulto, rindamos nuestra vida al Señor y digámosle, Señor, ayúdame a serte fiel hasta la muerte. Entonces, fíjense qué palabras tan importantes Pablo le dijo a Timoteo, que fuera ejemplo, porque todas estas 5 cosas que vamos a ver, 5 consejos, se referían para que fuera un buen ministro de Jesucristo. Entonces, como ministro tú debes desechar todo eso, porque ¿qué vas a enseñar a la gente? Como buen ministro debes de ser ejemplo, en palabra, en conducta, te llevas, cómo vives, cómo andas, cómo te comportas las 24 horas del día, ¿verdad? No nada más en el templo y al rato lo encontramos por ahí y ya hasta lo desconocemos a la hermana, o hasta nos desconocen. Ay, ¿quién es? Rato te vi diferente y ahora te veo diferente. Y qué importantes palabras que Timoteo guardaba en su corazón. Bueno, no sé si ya termina. Bueno, ahora vamos a ver el tercer consejo que le da para ser un buen ministro. Le dice, ocúpate. Vamos a ver en 1 Timoteo 4:13. Dice la palabra del Señor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lectura la palabra de Dios. Amén. En ese tiempo el Antiguo Testamento pues ya lo tenían. Entonces le decía, ocúpate en la lectura, estudia, prepárate, predica la palabra, porque dice a la enseñanza, dedícate a la enseñanza y a la exhortación, a que los hermanos estén conscientes de que deben ser fieles al Señor. No es como dice, bueno, como ahorita no voy, a veces nos dicen, no, como ahorita por ejemplo a lo mejor no hay servicio, ¿no? Pues no hay culto, pues que bueno, el martes, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ver tele. El jueves, pues igual. El domingo, pues a lo mejor salgo a darme una vuelta por ahí cerca, aunque sea, o a dormir, o a descansar. Pero no nos preocupamos en las cosas del Señor. Aunque ahorita no podemos ir a las iglesias pequeñitos, jóvenes, pero sí tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, a la cual el apóstol Pablo le dijo, mira Timoteo, en lo que voy, ahorita no puedo ir, pero tú ocúpate en prepararte, lee la palabra del Señor, predica, enseña, exhorta a los hermanos. Exhortar no significa regañar, exhortar, háblales, convénceles que se den cuenta de su error, porque como vimos en el lugar luego que había mucha, ¿cómo se puede decir? Maestros, entonces Pablo está
estaba preparando a Timoteo. Un importante consejo: ocúpate, no estés de ocioso, porque ¿qué pasa cuando no tienes que hacer? Pues estás de ocioso. Y vemos como al estar de ocioso David, Sí, cierto. sucedió, ¿no? Y todo lo que le vino a consecuencia de ese pecado por no haber estado en la guerra, andaba de ocioso, le vino. Entonces, por eso, hermano, niño, ocúpate, pero no te ocupes en las redes, estar ahí todo el tiempo en los videojuegos, en el Face, viendo y criticando a los pastores, a los hermanos, a los jóvenes, no hermano. Fíjate, mami, Ocúpate en la palabra. Un consejo que a mí me gusta mucho en Proverbios 2, 3 al 6, de buscar como a plata ¿cómo se llama? Y mejor vamos a verlo para que no diga yo cosas que no son. Pero está en Proverbios 2, 3 al 6, y esta palabra me gusta muchísimo de lo que dice ahorita, hablando de esto que estamos hablando. Dice, porque Jehová da la sabiduría, 2, 3 al 6. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Miren qué precioso pasaje que puede entrar dentro de lo que es ocúpate en algo bueno, busca el conocimiento. ¿No has escuchado, mami, donde dicen, ay, es que yo no soy inteligente? Es que pues yo casi... A mí no se me da. No se me da, ajá. Y como que para poner excusa rápida, decir, ay, es que a mí no se me da eso. Sí. Yo soy más buena en otras cosas, ¿no? Pero acá como dice, ¿quieres inteligencia? La palabra del Señor. La inteligencia. Busca la inteligencia. Es decir, la escúchala. Entonces dice también, porque Jehová da la sabiduría. Fíjense, él dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la misericordia. ¿Y cómo sabemos dónde encontrar? Pues aquí tiene la palabra, hermano. Ocúpese, niño, joven, ocúpese la palabra del Señor. Hoy en día hay tantas maneras incluso libritos también para los niños, para colorear, para que... Tristemente vemos que hoy en día los niños jóvenes buscan otra cosa menos la palabra. Y es que fíjate que antes ponían el pretexto, ¿no? Ay, no, es que mira, la escuela, si a lo mejor trabajaban y estudiaban en el trabajo, labores en casa, no me da tiempo leer, no me da tiempo estudiar, y ahora que estamos en casa, que no podemos salir, ponemos ahora otro tipo de excusas, ¿no? Para no leer la palabra, para no escudriñar las Sagradas Escrituras. Entonces ya no hay pretexto ahora de decir, es que no me da tiempo, es que esto o es que el otro, sino que nosotros no queremos, simplemente. Sí, cierto. Bueno, ahora a nuestra hermana le corresponde la siguiente, que es 1 Timoteo 4, 1 Timoteo 14. Ahí le vamos a dar lectura para los consejos que Pablo le daba a Timoteo. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con de las manos del presbítero, como para predicar la palabra del Señor. Y no descuides. Miren, hermanos, todos yo... Si tú música, ¿qué tienes que hacer? Cántale al Señor, toca. Hagas para ti, no lo hagas para tu fama, para tu gloria, para que vean que tú sabes. Hazlo para Dios. Amén. Entonces el consejo que era, no descuides. Pero fíjate, sabes que también pasa muchas veces que como dices, ¿sabes? Ya tengo un ministerio y Dios lo prospera, por decirlo así. Amén. Nosotros como personas nos descuidamos. Como que hay demasiada confianza en decir, pues como a lo mejor los que predican la palabra, bueno, como predico la palabra, estoy bien con Dios. Y ya, tú piensas que estás bien con Dios, pero muchas veces se va descuidando. Y a pesar de que prediques, y a pesar de que cantes, de que colabores y todo, puedes estar frío, completamente alejado de Dios. Amén. Yo creo que por eso el apóstol Pablo decía, no descuides. Mira,
a pesar de todo lo que tú hagas, a pesar de todo, estate en Amén, consagración gloria a a Dios, Dios, órale a Dios, cántale a Dios, está en comunión con Dios todo el tiempo. ¿Para qué? Para que tu vida espiritual no se enfríe. Y sí, cierto lo que dice Brenda, cabe mencionar que sí, a veces pensamos que ayunamos, que oramos, que todo lo que hacemos es bueno porque es parte de nuestra vida, parte de nuestros hábitos espirituales, pero no debemos descuidar en caer en, ¿cómo se podría decir? Una costumbre, porque se cae en la costumbre de que hoy es el día del culto, hoy vamos a orar, hoy vamos a ayunar, pero se cae en una costumbre, como que dices, ya son las 10, me voy a dormir, ya son las 6 de la mañana si te levantas, 7, 8 a la hora que te levantes, me levanto, voy a desayunar, me voy a bañar. Caes en una costumbre también en la vida espiritual. Sin darte cuenta, vas haciéndolo por costumbre más que realmente porque tu corazón esté avivado por amor y no descuidas. Por eso le decía, no descuides el don que hay en ti. O sea, habla a los hermanos, enseña, pero tú debes estar pendiente de ti mismo. Amén. Y ciertamente, qué tan importante es eso, joven, señorita, que tienes algún talento que Dios te da, no lo descuides, pero también no lo hagas para ti mismo, sino hazlo para Dios. Cuida de tu vida, porque dice la palabra del Señor, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y también como lo dice en Juan, ¿no? Que dice que no es momento de que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué hace la reseña o la palabra decir en verdad? Porque nada más dijo, pues es necesario que adoremos. No, sino en espíritu y en verdad. Solo cantamos por cantar, orar por orar, ¿no, hermanos? Como dice la palabra del Señor, el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces es bueno que cuando cantemos, reflexionemos en la letra de las alabanzas para que nuestra alabanza sea completa. Amén. Delante del Señor. Bueno, continúe con el número 5, le dijo, ten cuidado. A ver en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado, si lo tienen, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, imagínense, ten cuidado, hay que tener cuidado, joven, señorita. Así se le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Porque dice que haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Te imaginas que después de tantos años en el Evangelio, por ejemplo, hablando de que a lo mejor yo ya tengo cuántos años en el Evangelio y al final me descuide y haga y venga a ser reprobado? Pues ¿Cuánto tiempo, triste. todo este tiempo que he estado laborando para el Señor, he estado trabajando, Amén, va a ser en vano? Porque sí. al final te pierdes y a lo mejor hasta por nada más por tener tu vida espiritual fría, por ya no sentir amor a Dios, por eso, que bueno, es algo muy, muy grande, ¿no? Sí. Ya no sentir amor a Dios, que uno se pierda y venga a ser reprobado. Sí, Qué- sí, qué sí. importante es este consejo, ten cuidado. Ten cuidado de ti mismo. Vamos a ver ahora estos consejos que le dio referente a los deberes hacia los demás, hacia la iglesia. ¿Cuál fue el primer consejo, Brenda, que le dio? No reprendas. ¿Dónde lo vemos? En 1 Timoteo 5, del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué tan importante? Es que dice aquí, no reprendas, es decir, no regañes al anciano, a la anciana, sino háblales como si fueran tu papá, tu mamá, a las jovencitas, a los jóvenes como tus hermanos, es decir, háblales con amor. Pero vamos a ver otra parte porque ahí estando estudiando me decía mi hija, ¿cómo? No reprendas y reprende. Pero aquí dice que no le debería de reprender a los ancianos ni a las ancianas, sino que debía tratar a Timoteo con respeto. Imagínense, jóvenes, que si a Timoteo se le decía como ministro, como pastor, que tratara bien a las ancianas y a los ancianos, cuanti más tú, que tienes a tus abuelitos y a tus padres, debes obedecerlos, debes respetarlos, debes honrarlos, porque esto es pequeño, que luego no quieres
eres muy desobediente y no quieres atender al consejo de tu abuelita, de tu abuelito, dices, ay, ya están viejitos, de tus papás, ay, no, ellos ya no saben nada. No, la palabra del Señor, miren, Timoteo, como vemos ahí, era de 20 cuando se fue, a lo mejor por ahí ya tenía como 30 años, y aún así Pablo le estaba aconsejando cómo debía comportarse con los demás. Amén. Vayamos a ver a Timoteo 5:20, dice así la palabra del Señor. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Qué diferencia? La diferencia, ¿no? Porque acá es repréndelos, pero con amor. Digo, no los reprendas. ¿Por qué? Porque hay que hablarles con amor, hay que tener respeto. Acá más no reprendas, se trata de respeto. De no decir, ay, mire lo que hizo. Y regañarlos, porque realmente ellos también merecen, todos merecemos respeto. Amén. Acá sí te está diciendo, repréndelos, háblales que están haciendo mal cuando alguien está en pecado. Eso es lo que acá está hablando la palabra del Señor. Si estás en pecado, háblales fuerte, exhorta, háblales y diles, y que los demás lo vean para que los demás también aprendan y digan, yo no voy a hacer esto, porque la palabra del Señor nos enseña que no es correcto, porque a lo mejor, a veces decimos, ¿no? Cuando estamos, a lo mejor vamos a hablar de un culto de negocio, y ya están hablando algún hermano que cayó en pecado, dice, hermano, lo que usted hizo no es correcto, mire, pues la verdad es que usted amerita una sanción. Entonces, ¿qué hacen los demás que están ahí? Aprenden a decir, no, yo no, y luego les dicen, y ahorita cuando ustedes sancionan con Dios, como la teníamos antes, esa presencia ya no la gozamos con el Señor. Entonces, ahí uno tiene que aprender a guardar su vida, a decir, yo no voy a cometer eso, ¿para qué? No en forma de decir, ay, no, pues yo no lo voy a hacer como el hermano, porque muchas veces lo hacemos, ¿no? Criticamos, y no debe de ser así. Debemos decir, yo no voy a cometer eso y que el Señor me ayude, porque no quiero que mi vida esté lejos de su presencia, no quiero estar lejos de Dios, porque imagínense, como decía el salmista David cuando había pecado, Señor, no me reprendas en tu ira, no me castigues con tu enojo, pero sobre todo, que no se vaya tu Santo Espíritu de mi vida. Amén. Lo importante es que el Espíritu Santo, sin el Espíritu de nuestra vida estamos muertos. ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién va a estar? Estamos abandonados. La vida sería un completo desastre, por eso el llamado es: no persistamos en pecar. El que quizás nos esté escuchando y ande en pecado, Dios te puede perdonar, Dios te quiere perdonar, pero es necesario que reflexiones, que te arrepientas de todo lo que estás haciendo. Ese peso de decir, ¿cómo pude pecar? ¿Cómo pude fallarle al Señor? Regresa. El Señor, vemos en el ejemplo del hijo pródigo, el padre lo recibe. En el momento que nosotros andamos en pecado, estamos muertos. Pero cuando nosotros regresamos al Padre pidiendo perdón y nos acercamos a Él, ¿qué pasa? Volvemos a la vida. Nuevamente el Padre nos da esa vida. Entonces es importante, como dice, que cuando tú veas a algún hermano, alguna hermana, algún joven, háblale de la palabra del Señor. Busca del Señor, aléjate del pecado. Y así como eso, hay que reprenderles, hay que vuelvan en sí para que se den cuenta que necesitan. Eso le decía Pablo a Timoteo que debiera hacer con la iglesia, con los hermanos. Por eso cuando pasa y el pastor te llama o algún colaborador y te dice, mira, esto no es correcto, no le digas, ay, pues mejor primero ve tu vida, ve a tus hijos, que mira cómo andan, y después me dices a mí. De lo contrario, dale gracias a Dios que ese hermano te está hablando para que tengas la oportunidad de volver al camino del Señor. Bueno, vemos otro consejo más que dice, te encarezco, en 1 Timoteo 5:21. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Fíjense que aquí a la palabra, cuando dice te encarezco, se refiere a te mando, te ordeno delante del Señor Jesucristo, que todo lo que tú hagas, de reprender, de no reprender, lo hagas, dice la palabra del Señor, sin parcialidad, porque lo que decíamos,
A lo mejor te cae bien el hermano, a lo mejor la hermana te cae bien, a lo mejor tu hermano no te cae bien. Y al que sí te cae bien, pues dices, no, este sí lo voy a apoyar. Y fíjense, por alto. Pero si es alguien que no, pues le voy a exigir y todo el peso de la ley que caiga. Fíjense que pareciera que no, pero pasa en algunas iglesias donde hay pastores que hacen parcialidad y Dios dice que eso no es bueno. Lo vemos también en el libro de Santiago, que dice, si llega alguien a la iglesia y si viene bien vestido, tú le dices, siéntate aquí en el mejor lugar, mira, está especialmente para ti, lo atiendes. Reservado, ¿no? Exactamente, y llega un hombre humilde, sencillo, y tú lo dejas ahí que se quede parado porque viene mal vestido y todo. No, pero al que viene bien vestido, a ese sí, dice la palabra, no debes tratar así con parcialidad a la gente, tú debes ser imparcial, porque delante de Dios no hay acepción de personas. Entonces fíjense cómo también Pablo le decía, te ordeno que todo lo que hagas, hazlo sin parcialidad, hazlo con amor, hazlo parejo con todos, porque es el rebaño del Señor y un día el Señor te ha de pedir cuenta como ministro de Él. No impongas. 1 Timoteo 5:22 dice así la bendita palabra del Señor: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Fíjense que aquí dice que por qué no debería imponer las manos. Bueno, como ya hemos venido viendo en el libro de los Hechos, cuando apartaban a alguien para alguna misión, le imponían las manos. Pero a veces, como dice ahí, no lo impongas tus manos con ligereza. Si no conoces a la persona, tú no sabes que si realmente es una persona digna de confianza. Fíjense que hay personas que se meten a las iglesias, como dicen, cubiertamente, ¿verdad? Y llegan y dicen, no, pues yo soy cristiano de tal parte, yo ya colaboraba, yo predicaba, nomás que me vine a trabajar y me trasladaron, pero quiero venirme a una iglesia y pues yo quiero venir a la de ustedes, y nos vienen y nos envuelven. Y dicen, no, pues sí, cierto, canta, no, el hermano se ve que levanta las manos, llora, y entonces dice la palabra del Señor que muchos ya le dan lugar. No, pues sí, ya colabora, dirige los cantos, y al rato esa persona solamente viene a meter cizaña, solamente viene a destruir. Ha habido casos en donde se ha metido gente encubiertamente y se ha dividido, muchos se han llevado a algunos hermanos a sus congregaciones. Por eso Timoteo le decía, no impongas con ligereza, no participes de sus pecados, porque si pones una persona que no es digna, tú también te estás haciendo partícipe de ese pecado. Por eso le decía aquí, consérvate puro, no hagas eso. Por eso a veces cuando hay hermanos que tienen la sana doctrina, siempre hay que observar, hay que ser cuidadosos, hay que pedirle la unción del Espíritu Santo para que puedan discernir entre el bien y el mal. Y también es bueno, ¿no?, que cuando llega alguien, si trae una recomendación de su pastor, entonces se puede comunicar con su pastor, pues para saber también, porque el pastor también de su iglesia también lo conoce, también sabe. Si imagínense que llegan y ya de la nada uno les dice, pues sí, entren y ya bienvenido, lo que tú quieras, pues también no. Pero si ya uno le habla al pastor, mire, llegó aquí este joven, este hermano y quiere colaborar, pero queremos saber cómo es su testimonio, cuáles son sus frutos y todo, ¿no? Sí. Y entonces ya que el pastor le diga, no, pues el hermano se esfuerza y todo, bueno, y hay que aún así, yo creo que aún así hay que ver tenerlo como un tiempo de observación, ¿no? Decir, bueno, hermano, pues queremos ver primero que vengas y asistes al templo, a la oración, y pues con la ayuda del Señor irlo viendo, y más que nada, pues esto recae en la responsabilidad de los pastores, pero también de nosotros como iglesia, de no ser confiados. Bueno, ahora vamos a ver en cuanto a la batalla de la fe. Vamos a ver en 1 Timoteo 6:5 que dice, apártate. ¿De qué? ¿De qué debiera apartarse? ¿De qué debiera apartarse? Dice la palabra del Señor, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjense. Imagínate que en alguna ocasión escuché de un hermano que era cristiano, pero que vinieron otros de la prosperidad y le dijeron, ay, no, hermanito, hasta se refirieron así, ay, no, hermanito, mira cómo andas, mira tus zapatos, mira tu traje, mira cómo tienes a tu familia. No, eso no es de un verdadero hijo de Dios. Los hijos de Dios
tienen casas, coches. Porque son hijos de un rey. Porque son hijos de un rey, exactamente. Dueño del oro y de la plata. Y entonces fíjate, mami, que le ofrecieron dinero. Le dijeron, mira, vente para acá, predica y mírate, este va a ser tu sueldo, esta va a ser tu casa, este va a ser tu auto, vas a tener todo lo que tú quieras. Tus hijas van a ir a tal escuela. A tal escuela, solamente, lo único que tú tienes que hacer es predicar, eso es todo. Y lamentablemente, pues este hermano, o que se decía hermano, pues prefirió la riqueza, prefirió la buena vida y pues se fue. Y acá lo que está diciendo, que de tostales se aparte. Sí, es cierto, pues hay que del Señor, también a ti joven, señorita, que quizás de pronto alguien se aparece a ti y te dice, ay no, mira, tocas muy bonito, cantas muy bonito, mira, yo te invito, ¿cuánto te pagan en tu iglesia? No, pues no, porque lo hago para la honra del Señor. No, nosotros somos hijos de un rey, tenemos dinero y tú mereces algo que se te reconozca, y nos hablan bonito ahí para que nuestros oídos pues le agrade. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, que a veces el joven, la señorita ya se va a otro lado. ¿Por qué? Porque ahí le van a pagar, o se traen esas costumbres de otros lados para acá. Yo les comentaba de algunos hermanos que Dios les ha dado el talento de componer cantos con todo y música y todo, y ya luego dicen, sí les doy, pero si me pagan. El canto cuesta tanto. Cuesta el canto porque me costó estudiar, me costó aprender. Entonces, no, hermano, ese es un talento que el Señor te dio y que da de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces es importante que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros todo lo que hacemos es para Él, porque sin Él no somos nada. Y si no fuese por su gracia no estaríamos aquí, anduviéramos perdidos. Y por ese agradecimiento que tenemos en el Señor es que le servimos. Amén. Ahora otro, sigue, dice, vamos a ver qué es lo que tiene que seguir. En Timoteo 6:11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Pues ¿qué es lo que iba a dejar? Por eso dice aquí, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, es decir, de todo lo que se refiere a cosas deshonestas, ganancias deshonestas, o de hacer las cosas en apariencia para Dios, pero para tu carne o para tu beneficio, para tu provecho. No, por eso a Timoteo se le recomendaba, huye, deja eso, tú sigue a Jesucristo, como dice acá, tú sigue la justicia, la piedad y la mansedumbre. ¿Ves lo que Dios quiere que nosotros sigamos? Ese camino. Ya dejemos el camino del pecado, dejemos el camino de maldad, dejemos el camino, la vanidad de la vida, bueno, vicios que hay en la vida. Antes solo se hablaba de vicios, el alcohol, a lo mejor la droga. No, hoy hay tantos vicios en la vida de nosotros como cristianos que nosotros no lo tomamos como vicio, pero si tienes algo que no puedes dejarte, puede ser un vicio. Si tú el deporte, si tú lo tomas en exceso y lo haces parte de tu vida diaria, eres un vicioso. Entonces que Dios el teléfono, ni hablemos de ello, porque ese es el vicio que ahorita queja a pequeños y a grandes, a cristianos y a no cristianos, a todos por igual. Es un vicio ese celular y ha destruido familias, ha destruido matrimonios. Y que Dios nos ayude como hijos de Dios a usarlo solo para lo que es necesario. Como ahorita hay un medio por el cual podemos llegar a ustedes, gracias a Dios. Amén. Pero hay que usarle para cosas positivas. Ahora veamos qué otra recomendación le daba en cuanto a la batalla de la fe. Dice, pelea, 1 Timoteo 6. Batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Nuestra vida es una constante lucha, y dice la palabra del Señor que no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de las tinieblas, potestades, contra el enemigo de nuestras almas. Por eso aquí dice, pelea la buena batalla de la fe. Acuérdense que la palabra es es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros andamos por fe, mis hermanos, no por vista. Nosotros sabemos que un día vamos a estar en una ciudad hermosa con nuestro Señor y no lo vemos
pero lo visualizamos espiritualmente y sabemos que vamos hacia esa meta. Entonces le decía, pelea esa buena batalla. No te pelees por unos metros de terreno, no te pelees porque a lo mejor tu vecino viene y ya te pasaste 5 centímetros y ahora vas a tirar tu barda. No te pelees por cosas materiales, pelea la buena batalla. Dice, echa mano de la vida eterna, porque es a la que finalmente tú y yo vamos a llegar un día. Ese es como nuestro incentivo, ¿no? De decir, le voy a echar ganas acá en la tierra, voy a predicar, voy a permanecer en la fe, porque quiero ir a ese reino celestial con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el incentivo, ese es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Amén. Para que venga cualquier circunstancia que venga en nuestra vida, que cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier lucha, nosotros estemos firmes, estemos cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Para qué? Aleluya. Para que algún día podamos ver a Cristo cara a cara. Amén, gloria a Dios. Bueno, y por último aquí donde dice guarda, al final de este capítulo, digo, al final de 6:20 del primer libro de Timoteo dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Acordémonos también que también la ciencia dice que provenimos del mono, las filosofías que hablábamos. Pero el apóstol Pablo hasta aquí le dice, guarda todo esto, todos estos consejos que te di, guárdalos y evita vanas palabras, vanas pláticas. Platicas con alguien y le quieres compartir la palabra, pero es gente que es cerrada, que no quiere, para que echas a perder tu tiempo. Como dice la palabra, no des lo santo a los perros, fíjate, no le des a los puercos. Hicimos una dinámica de evangelización. Y entonces el hermano hacía esta dinámica y una hermana, se supone que iba a evangelizar a una hermana, o bueno, a un joven. Se acerca con su Biblia y le dice, mira joven, te quiero compartir de la palabra. Y el joven, hermana, dígame, ¿qué más quiere que yo aprenda? Entonces imagínense cómo no estaba interesado en la palabra, él quería otra cosa. Entonces hay que cuidadosos en ese aspecto, ¿no? De decir, bueno, hay que compartir la palabra, pero si vemos que no, pues no quiere. Hay mucho que hemos visto también en los jóvenes en apariencia, cuando conocen a una joven cristiana y con tal de que sea su novia vienen al templo, después hasta se bautizan para casarse. Pero una vez que se casan, adiós. Desaparecen por completo. Y qué triste ver es eso. Por eso, jóvenes, señoritas, oren para que Dios les prepare un buen marido, una buena mujer, para que no tengan que llorar y lamentar un día por haber tomado malas decisiones. Vamos a ver ahora el segundo libro rápidamente, porque el tiempo ya nos está ganando. Vamos a ver qué más en 2 Timoteo 1:6, te aconsejo. ¿Qué fue lo que Pablo le aconsejó a Timoteo? 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición. Le vuelve a recordar. Aquí le decía el don que hay en ti. Aquí le dice, aviva el fuego. Aviva el fuego. ¿Cómo puedes avivar el fuego? Estando en esa comunión con el Señor, leyendo su palabra, anhelando esa comunión íntima que tienes a diario con el Señor. Es lo que decíamos, ¿no? Si de momento tú sientes, porque uno como persona se da cuenta de que su vida espiritual va decayendo, pero si tú ya te diste cuenta de que tu vida espiritual, en lugar de ir de manera ascendente, de manera descendente, pues entonces pídele al Señor, acércate más a Él, ora, busca más de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que avives ese fuego que hay en ti, ese Espíritu Santo que está en tu vida. El Espíritu Santo que habita en tu vida, pues verdaderamente se mantenga. Ese fuego, como dice, y que cantamos, que dice, ay, como mi copa está rebosando. O sea, un canto que dice así, no me acuerdo bien ahorita, pero bueno, que nuestra copa todo el tiempo debe estar rebosando, debe estar llena de esa presencia del Señor. Solamente así estará vivo el fuego en nosotros. Ahora, no se avergüence. ¿De quién no debería de avergonzarse? 2 Timoteo 1:8 dice, por es de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí
preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Cuántas de las veces los jóvenes están en el templo, cantan, dirigen y contentos, pero llegan al mundo, llegan a la escuela, llegan a las amistades y le dicen, oye, pero tú eres un cristiano, ¿verdad? No, yo no, son mis papás. Y pues yo voy para, mira, como tú sabes, para que no me regañen y me dejen en paz, por eso voy, pero yo no. Te avergüenzas de dar testimonio de Jesucristo, te da pena decir que eres cristiano, pero algo que te puedo decir es que en la Biblia dice que si tú te avergüenzas de confesar el nombre del Señor, Él se va a avergonzar, nuestro Padre se va a avergonzar de ti. Entonces ese consejo le da Pablo a Timoteo, no te avergüences de Jesucristo ni de mí, sino. Y le dice también, debes ser tú partícipe de las aflicciones, porque también dice la palabra del Señor, Dios no nos prometió un lecho de rosas. No, Dios dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pruebas, luchas, pero dice, no temas que yo he vencido al mundo. Entonces el Señor te da una prueba, el Señor te da una aflicción, pero también te da la salida, también te dice por acá. Tanto, Él no te da una carga que tú no puedas soportar. Bueno, entonces aquí, joven, no te avergüences. Dice en Romanos 1:16, porque del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces imagínense, no hay que avergonzarnos de nosotros. Retén. ¿Qué es lo que debe retener? 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Otra vez le recalca, y está puntual y puntual y puntual en la doctrina. Retén, oye, escucha, no, guarda, sigue, exactamente. Cuán importante es que nosotros no nos desviemos del camino. Y si como que ya las cosas se están enchuecando y por ahí, como dicen por allá, pregunta por las sendas antiguas y vuelve a andar por ellas. ¿Sabes? Fíjense que a veces, aunque se nos hace tedioso, a veces dicen los hermanos, ay, vuelven a platicar de la salvación, y vuelven a platicar del perdón, y vuelven a platicar del amor. Bueno, porque fíjense cómo lo estamos viendo aquí el ejemplo de Pablo, que le seguía recalca y recalca, para que no se te olvide, para que lo tengas presente. Bueno, ahora vamos a ver, esto se refiere, estos consejos, en cuanto a testificar de Cristo. Amén. Por eso le dice, te aconsejo, ¿verdad? Que no te, ¿cómo se puede decir? Que siga, que mantengas el fuego que hay en ti, no te avergüences ni de mí ni de Jesucristo. Retén la sana doctrina. Es en cuanto a testificar. A ver aquí, porque esto va al último. Ahora vamos a ver, le dice, esfuérzate, 2 Timoteo 2:1, en cuanto a ser un buen soldado de Jesucristo. Amén. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjense que como aquí también se le dijo, esfuérzate. Se me fue Josué. A Josué, pero también a Gedeón se le dijo varón, valiente y esforzado. Entonces imagínense también aquí a Timoteo se le dice, esfuérzate, hijo mío, le dice con cariño, con amor, esfuérzate, hijo mío. Se le dice, esfuérzate, ahorita me acordé, a Salomón, para cuando iba a hacer la obra del templo. Sí, esfuérzate, le dijo, y sé hombre, le dijo David, le aconseja a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Sí, cierto. Y miren, también dice en la gracia, necesario, si bien es cierto que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, pero también de nuestra parte, de hacer las cosas con amor. Decía ayer a nuestra hermana Damita en el tema que estaban dando, de voluntad, no esperes a que te diga tu mamá, ve a lavar los trastes, ve a lavar la cocina, no, de tu voluntad dices, bueno, bajo, veo que no han hecho el quehacer, yo lo voy a hacer, veo que hay trastes, tú como joven dices, la cochera está sucia, el pasto ya creció, de tu propia voluntad deben hacer ayudar. También en tu propia voluntad debe ser servir al Señor con todo tu corazón. Esfuérzate, necesitas ese esfuerzo tuyo. Ahora vamos a ver lo que dice, sufre. 2 Timoteo 2:3. Dice la palabra del Señor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Fíjense, hasta debiera gozarnos cuando sufrimos, pero por Jesucristo, no cuando sufrimos por haber cometido, por haber pecado, por haber tomado una mala decisión. Ay, no, pues qué bueno, no. Dice
dice aquí, tú también sufre como buen soldado de Jesús. ¿Te imaginas, mami? Yo siempre he pensado y siempre, cuando leí el libro de los mártires de las catacumbas, a mí me impactó demasiado cómo estos hombres preferían vivir, hombres, mujeres, niños, preferían vivir en estas catacumbas en lugar de negar a Cristo. Y le he dicho y he comentado con mi mamá siempre, digo, mami, yo no sé si en algún momento hubiera una persecución, ¿hasta dónde yo aguantaría? Ahorita digo, Señor, te amo, quiero servirte, quiero adorarte, pero nadie me persigue, pero nadie está atrás de mí y estoy con amenazas de muerte. Ahora si viene alguien y dice, te voy a matar por seguir a Cristo, ¿hasta dónde yo verdaderamente voy a decir, Señor, te amo, y no me importa que me maten, y no me importa que me pase nada, y no me importa que me despojen de mi casa, yo aún así te amo y te voy a servir con todo mi corazón? Que el Señor nos ayude para que si en algún momento llegara a pasar, porque realmente los problemas que estamos viviendo ya están realmente preocupantes, pero si en un momento dado llegara a pasar, que el Señor nos dé esa fortaleza, y Señor, vistámonos de toda la armadura de Dios para vencer todo eso, y precisamente como decíamos, y que nuestro blanco perfecto sea la salvación en Cristo, la vida eterna, y que podamos permanecer, ¿no? Amén, gloria a Dios. Bueno, ya vimos que debe esforzarse, debe sufrir penalidades. Acuérdate, ¿de quién se va a acordar? 2:8 dice así la palabra del Señor. Segunda Timoteo 2:8. Acuérdate de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Que nosotros tenemos no, le digo, oye, acuérdate de tu novia y ve a verla. O no te olvides de mí. No. Aún también en otra parte de la Biblia también habla acerca de que él vaya a visitarlo y todo, pero primeramente le dice, acuérdate de Jesucristo. Le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Es necesario que en todo tiempo de nuestra vida esté Jesucristo en nuestra mente, en nuestro corazón. Que vayamos a hacer. Por ejemplo, no le digo, a ver, acuérdate que tienes que ir a la escuela. O acuérdate que tienes que sacar 10. O acuérdate que tienes que hacer dinero. O que hacer dinero. O tener un auto. Exactamente, no le digo nada de eso. Acuérdate de Jesucristo. Algo tan precioso que debiéramos guardarlo en nuestro corazón. Los consejos fueron para Timoteo, pero hoy en día, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, acordémonos de nuestro Señor Jesucristo siempre que estemos, que Dios nos conceda la vida, mantengamos a nuestro Señor Jesucristo. Procura, este texto lo vamos a decir porque no lo sabemos, es 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Con todos estos consejos, ¿cómo no iba? Le dice, ahora ya te di todas las armas, ya te dije, ya te aconsejé, tienes la palabra. Ahora con todo eso llévalo a cabo para que procures con diligencia. Diligencia significa rapidez, prontitud. Hazlo pronto, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Entonces procura, como cuando vas a hacer tu examen en la universidad para ver si entras a la universidad y llegas y ves en la lista, no está mi nombre, pues no aprobaste, te quedaste a reprobar. Así también aquí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usas bien la palabra de verdad, no para tu provecho, no para tu beneficio, sino para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Escucha cuando a nuestro propio provecho, ¿no? Decir la palabra, pero la palabra del Señor dice así, ¿no? Porque me conviene, pero si en otra ocasión la misma palabra me perjudica, entonces mejor ni lo tocamos, mejor ni lo mencionamos. Fíjense que hay algo muy importante, que alguna vez yo dije algo y mi esposo, pues, en una reflexión yo lo dije. Después no hice eso. Y me dice mi esposo, a ver, ¿cómo predicas eso y no lo dices, no lo haces? Entonces le dije, sí, tienes razón, que Dios me ayude para ponerlo en práctica, porque así como también lo hablamos, tenemos que ponerlo en práctica. Pero algo muy importante, hermano, hermana, que predicas. No vayas a decir, como esto me falla, yo no lo voy a predicar. No, es que aunque hay algo que todavía tú tengas y que no lo has logrado quitar de tu vida, tú tienes que predicarlo, porque la palabra debe de predicarse tal y como está. Si tú todavía tienes ese problema, pues yo sé que tú estudies
esa palabra el Señor está hablando también a ti, pero tú tienes que predicar todo lo que está. No puedes decir, pues si lo hago, lo predico, para que me digan, yo les voy a decir, pues yo lo hago. Pero esto como no, mejor ni digo, no, hermano. El deber es predicar toda la palabra del Señor. Por eso es que dice, procura. Nosotros te aconsejamos lo mismo. Ahora el otro es huye, 2 Timoteo 2:22, que nos lo recita nuestra hermana Brenda porque dice que se lo aprendió. No, eso no me lo aprendí. ¿No? No. Pero sí, más o menos. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, hermanos, huyamos, jóvenes, huye de las pasiones juveniles. Si tú sabes que este camino hacia dónde te va a llevar, cambia de rumbo. No sigas ahí. Acuérdate que la palabra del Señor que resiste al diablo y va a huir de ti. ¿Cómo lo vas a resistir? Alejándote. El diablo te va a poner cosas que te agradan, que a los ojos son buenos. Vamos a ver rápido, nada más, dos ejemplos rápido. José, David. A José se le presentó la misma tentación que a David. No, y peor, porque en el caso de David, él la vio y la codició y la mandó a traer. En el caso de José, la misma mujer se le ofreció. Sí, exactamente. José recibió lo que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Amén. ¿No? Y entonces José arrancó y corrió, o sea, literalmente agarró y huyó, se fue. ¿Y pero qué hizo Macín? En cambio que, bueno, y vemos la recompensa que tuvo José. Fue el segundo decisión. Si tú pasas la prueba, el Señor te va a recompensar, o sea, porque a veces el Señor está preparándote para servir, para que sirvas y Él te use, pero tú tienes que poner. Ahí viene lo contrario, vemos a David, que sí cayó en la tentación. ¿Y qué pasó? Todo lo que le vino. Si bien es cierto, y si bien es cierto que Dios lo perdonó, pero tuvo que pagar por ese error. Entonces, tú sabes, ¿dónde dice que no debo ponerme pantalones? ¿Dónde dice que no voy a ir al cine? ¿Dónde dice que no esto? ¿Dónde dice? A veces quiere que la Biblia te diga así como tú quieres. Algo sorprendente que me estabas comentando y que me gustaría que nos compartieras a todos es lo de los tatuajes. Donde tú me decías eso, y yo, la verdad, yo ya lo había leído, pero no le tomé tanta importancia hasta que me lo dijiste y dije, sí es cierto. No, fíjese que la palabra del Señor habla claramente que no debemos tatuar nuestro cuerpo. Yo le decía a Brenda que he leído la Biblia, pero pues no lo había tomado desde inicio, pero gracias a Dios ahorita que también estamos, pues ahora sí en contingencia, digo, gracias a Dios por el aspecto en que me ha dado la oportunidad de leer la palabra, de escudriñarla más todavía, y gracias porque también nos ha iluminado con su Santo Espíritu para comprenderla. Amén. Y sí me sorprendió que hablaba acerca de los tatuajes, que no te debes de poner ninguna marca en tu cuerpo, porque el Señor te creó limpio, o sea, Él te lo prohíbe que no lo hagas, porque eso lo hacían en las naciones paganas, y Él decía que incluso acerca de los signos del zodiaco, que también desde tiempos antiguos la gente ya creía en todo ello. Miren cómo la perversidad viene cada día más, pero como hijos de Dios nos aconseja, guardémonos de todo eso, huyamos de toda, no solo los jóvenes, porque también hay, ¿cómo podríamos decir? Tentaciones por los jóvenes. Y por último tenemos los últimos 2 consejos que le da en 2 Timoteo 3:14, que es persiste tú. ¿En qué va a persistir? 3:14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién había aprendido? Pues de su mamá y de su abuelita. El compromiso que él tenía, y después de Pablo. Por eso le dice ahí, persiste en lo que has aprendido. No te olvides de quién has aprendido. Joven, señorita, ¿tú de quién has aprendido? De tu abuelita, de tu papá, de algún tío, de algún amigo. Persiste ahí en la sana doctrina. No te apartes, dice la palabra, ni a diestra ni a siniestra. Sigue el camino del Señor. Y el último consejo que le dio, 4:2, predica. Dice así la
palabra del Señor, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A mí me gustaría comentar algo ahí, mami, que es acerca de que hace algunos años yo estaba pasando por una situación muy difícil y mi mamá me hablaba día y noche. A mí me molestaba una cosa que decirme, que no tiene otra palabra, otra cosa. Estaba siempre con la palabra y noche, todo el tiempo. Teníamos un momento, un espacio para platicar y ella me lo recordaba y ella me lo decía. Y entonces, pero ahora que ya pasó el tiempo, que veo la situación, yo le agradezco el hecho de que ella estuviera hablándome de la palabra, hablándome de la palabra en todo tiempo. Entonces ahora yo, hermanos, con toda esa libertad, con toda esa experiencia que yo viví, yo les recomiendo a ustedes como padres, el que nos esté viendo, insten a los hijos. ¿Por qué? Porque esa palabra queda grabada en el corazón y aunque los hijos en algún momento dado se molesten, se enojen y no estén de acuerdo, pasando el tiempo, ellos van a recordar esa palabra y probablemente esa palabra va a que ellos vuelvan nuevamente al camino de Dios, y si a lo mejor no estaban en el camino de Dios, pero va a hacer que ellos reflexionen y entonces tengan esa experiencia con nuestro Salvador. Amén, gloria a Dios. Pues así, mis amados hermanos, un poco terminar con consejos preciosos y quiera Dios, niño, adolescente, joven, señorita, haz caso como Timoteo, haz caso de estos consejos que no solo son de Pablo, sino son de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que hagamos las cosas para bien de nuestras vidas. Hagamos caso y como dice la palabra, esta palabra es como la lluvia que desciende del cielo y no vuelve ahí, sino que riega la tierra para que dé fruto. Así también esta palabra esperamos de todo corazón que para que cuando, como Brenda dice, en un momento necesitado tú lo necesites, toma de esa palabra. Tenemos en nuestro corazón esa fe que va a quedar sembrada en tu corazón, que vas a hacer caso, no a nuestras palabras, sino a las palabras de nuestro Señor y a los consejos y a los consejos también que se nos están dando, que son muy buenos consejos. Esperamos haya sido de grande bendición, de grande edificación para tu vida, que el Señor te bendiga grandemente y así solamente Brenda estará leyendo los saludos y estaremos terminando con el programa. Vamos a ver que los encuentre porque no los encuentro. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Y también aprovechando esta cápsula, también les decimos que el día de mañana continúa otra cápsula, el día viernes igual de 5 a 6 de la tarde, el día sábado de 1 a 2 y el domingo me parece que también de 1 a 2. Siguen nuestros hermanos de Totalco, Veracruz y de Tabasco. Siguen las cápsulas, van a ser de grande bendición. Dejamos el lugar a nuestra hermana. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues tenemos aquí el saludo a nuestra hermana Vero Gil Lara, que dice saludos, hermana José, hermana Brenda, Jani, y que gusto da ver a Carlitos. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Nuestra hermana, enseñanza muy hermosa para todos los niños y jóvenes. Dios les bendiga. Amén. Mucho. Hermana José, Brenda, Jani y Carlitos. Dios bendiga. Nuestra hermana Ulises Hernández dice Dios les bendiga, hermana Brenda, José y Jani. Amén, gloria a Dios. Gloria que el Señor le bendiga a Señor. nuestra hermana. César Joaquín manda saludos, que el Señor le bendiga a nuestro Dios, hermano. Dios le bendiga. El hermano Renzo Hernández, pues lo mandamos a saludar, que el Señor le bendiga, mandó una imagen, que el Señor le bendiga. Que Dios le bendiga. Nuestro hermano Oscar Pemo desde Tabasco dice saludos a los pequeños, Dios les bendiga, hermana José y Brenda, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Que Dios Amén, bendiga a gloria nuestro Dios. hermano, a la iglesia y también al departamento infantil. A ver, permítanme porque todavía faltan más saludos, pero yo no los encuentro. Déjame ver si están por acá. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pues también, hermanos, queremos decirle que todo lo que hacemos es para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también Yo Soy Iglesia nos dice, amén, gloria al Señor, es una gran enseñanza para aplicar en nuestros días. Dios les bendiga, hermanas y hermanos de Jesús ama a los niños. Pues a nuestros hermanos, que el Señor les bendiga. Los hermanos de Yo Soy Iglesia. Sanz Hernández Isrebel dice Dios les bendiga, pues que el Señor también Les le bendiga, bendiga grandemente. hermanos, Nuestra hermanas. hermana Liz nos manda mensaje, dice enseñanza y palabra viva que alimenta nuestras vidas. Dios les bendiga grandemente, hermanas.
Que el Señor le bendiga. También dice, qué bonita lección, hermanas. Dios les bendiga grandemente. Un saludo para la hermana José, para Bren, para Carlitos y para Jani, de parte de Bere, Ami y Eli. Que Dios bendiga a nuestras hermanitas también. Amén, gloria a Dios. También nuestra hermana Erika Vázquez manda un mensaje, dice, bonito equipo, mis hermanas. Dios les siga dando ese ánimo. Pues que el Señor bendiga grandemente a nuestra hermana Erika. Ella es una compañera en el seminario. Le mandamos saludos. Que el Señor le bendiga grandemente. Y nos da mucho gusto saludarla, mi hermana. Nuestra hermana Abigail Pérez dice, qué bonito tema, mis hermanas. Dios les siga dando sabiduría y les bendiga abundantemente. Saludos a la hermana José y a Bren. Pues que el Señor te bendiga. También es una amiga, es hermana de Coral. Que Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga, nuestra hermana Natalie Vázquez dice, Dios les bendiga, Bren, hermana José y a los pequeñitos, Jani y Carlitos. Saludos de Esli, Neri y Monchito. Pues que el Señor le bendiga grandemente. Que Dios bendiga a los pequeños y a nuestra hermana. Amén, también, que ya también en la semana le va a tocar dar también su tema. Que Dios bendiga a nuestra hermana. Amén, aleluya. Yulín Flores, la abuelita de Jani, dice, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren genial. Mejor que nunca. Que Dios les bendiga a mi consuegra José, Brenda, y saludos para todos. Pues también Pau, desde que está en Nueva York, también. Amén. Que Dios, gracias por ver el programa. Amén, gloria a Dios. Pues creo que son todos, no sé bien si sean todos o falten. Si faltó algunos, discúlpenos, hermanos. Porque hoy sí no sé qué pasó con el celular, que no se puede ver, pero de todas maneras, todos los que nos vieron, hermanos, queremos que sepan que todo lo que hacemos es porque estamos agradecidos con el Señor, es para su honra, es para su gloria. Amén, y compartir la palabra con todos ustedes es lo mejor que nos puede pasar. Es alguna bendición tan grande que no somos merecedoras, mas sin en cambio, así el Señor lo dispuso, que prediquemos su palabra. Amén, aleluya. Entonces, les damos las gracias a todos, sin excepción alguna. Saludos y un fuerte abrazo a todos los que nos vieron. Y pues gracias, les damos. También una disculpa porque nos pasamos un poquito de tiempo. Sí, la verdad es que el tema es un poco amplio y no podíamos dejarlo como a medias, hermanos, pero no siempre sucede. Creo que valió la pena porque ha sido de grande bendición para nuestras vidas. También voy a mandar mensaje a aquellos, saludos a aquellos que nos vieron, que dieron like, que dieron me encanta. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén, y esperamos también que haya sido de bendición para sus vidas. Nuestro hermanito Olivers Geriel, Nati, Yulín Flores, Humberto Rodríguez, Ada Galeana, Leticia Torres, Sanz Hernández, César Joaquín, Ani Dion, Noemí Rioja, Jaime Coyot, Abigail Pérez, María Elena García, Ana María Calvario, Joquis Zagac, nuestra hermana Liz, Calvin Klein, Natalie Vázquez, CR Noemí, Madaí Muñoz, Erika Barrera, Violeta González, Elimelet Naranjo, Naya García, Elisa Alcaraz, Hernández Melequito, Juan Carlos Ramos, me parece, René Martínez, Mitzi Olea, Rubén Solís, Lisette Martínez y Jesús Pérez Mayo. Pues a todos el Señor les bendiga grandemente. Y así, hermanos, estamos orando para despedirnos, pero sin antes recordarles que continúa nuestro programa de Jesús ama de los niños durante toda la semana. Amén. Bendito Dios, lleno de gracia, de bondad y de misericordia. Gracias te damos, Padre bendito, Padre, por en el nombre glorioso de tu misericordia, Señor. Por esta muchas gracias, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, ha sido tan grande, Señor. Gracias. Y también porque a través de esta oración, Señor, hemos nosotros también aprendido, Señor, todos estos consejos que tú nos das, que le diste, que Pablo le dio a Timoteo, Señor, también habla nuestra para ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Nos ponemos en tus manos también a nuestros hermanos que estuvieron presentes, Señor, con nosotros, Padre. Gracias por sus vidas. Bendice. Guárdalos en todo momento. Si están caídos, levántalos, Señor. Si se encuentran enfermos, Padre bendito, da sanidad a sus vidas, Señor. Tú sabes, tú conoces, Señor Jesucristo, sus vidas, pero que tu voluntad perfecta, Señor, sea para con ellos, oh Dios de la gloria. Para todos aquellos, Dios mío, que nos vieron, también te pedimos, aquellos que aún van a ver el programa, Señor, que Dios de la gloria encuentren una palabra, Señor, viva y eficaz, Padre bendito de la gloria. Ayúdalos, Señor
Jesucristo, Sálvanos, y pedimos por cada uno de y que ellos, esta Padre palabra Santo. llegue en cada Oh Dios corazón, en bendito, cada te vida. damos gracias, Te damos Señor, gracias, por todo. bendice a todo tu Gracias, pueblo, mi amado a toda tu Jesucristo. iglesia, Te lo alabamos y pedimos te por glorificamos. Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén.